Hola, ¿cómo están? Martes 21 de febrero, bienvenidas y bienvenidos a CNN Prime. A partir de ahora vamos a revisar todas las informaciones que están marcando esta jornada. De acuerdo al último balance, a esta hora hay 66 incendios forestales en combate y ya hay más de 400.000 hectáreas consumidas. Las autoridades en la región del Biobío instalaron las primeras viviendas de emergencia en la comuna de Tomé. Por su parte, Carabineros descartó la presencia de acelerante en los casi 60 bidones encontrados en Coronel la tarde de este lunes. Y en el plano económico, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, rebatió el diagnóstico realizado por la agencia Bloomberg respecto de que el interés de invertir en Chile se deba a la situación de las economías de otras naciones. El secretario de Estado aseguró que el hecho de que Chile recupere el liderazgo a nivel latinoamericano se debe también a que se ha hecho un esfuerzo en estabilizar la economía interna. En instantes, a partir de las 22 horas en Chile, la Selección Nacional Femenina de Fútbol disputará ante Haití un cupo al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. La Roja va por su segunda Copa del Mundo luego de tener una histórica participación en el Mundial de Francia 2019. El equipo, capitaneado por Christian Endler, aseguró estar preparado para afrontar el duelo de esta noche. Y ya está todo listo también para la tercera jornada del Festival de Viña del Mar 2023. Hoy se presentarán en la Quinta Vergara el mexicano Alejandro Fernández, quien abrirá el show. El humor estará a cargo de Belén Mora y el cierre de la jornada estará en manos de los Jaivas, quienes celebran sus 60 años de carrera. Eso y más, aquí comienza CNN Prime. Y cambiamos radicalmente de tema, nos vamos a los incendios porque los brigadistas siguen combatiendo el fuego que se mantiene activo en el Valle del Patagual. Vamos a tomar contacto con Paul Follert, quien se encuentra en la región ahí del Biobío. ¿Cómo estás, Paul? Muy buenas noches. Hola Matilde, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, te saludo desde el sector El Patagual, en la comuna de Coronel, región del Biobío, uno de los sectores más afectados por los siniestros que se reactivaron varios de ellos durante el fin de semana y que durante las últimas horas se han mantenido y que principalmente se han expandido por el sector de la región del Biobío, también algunas otras regiones como Ñuble, la Araucanía, O'Higgins y el Maule, pero principalmente aquí en la región del Biobío es la preocupación central de las autoridades, de los brigadistas, también de bomberos que han estado durante todo el día intentando controlar los siniestros que han afectado a esta zona en particular. Yo me encuentro en el sector de Patagual, que es un sector semi-rural, podríamos decir, y que se caracteriza porque geográficamente es un sector de muchas montañas, cerros, laderas. Ese es uno de los factores que ha complicado a los distintos brigadistas, también bomberos, para intentar entonces combatir estos incendios. Durante la tarde, Matilda, eso de las 5 o 6 de la tarde, en el lugar donde me encuentro, había un foco bien importante aquí en el sector de Patagual. Ahora ya está más controlado. De hecho, vamos a mostrar un poco las imágenes que hay en este momento. Ya se ha retirado, de hecho, la mayoría, prácticamente todo el personal de bomberos, también los brigadistas de la CONAF, incluso habían brigadistas de otros países como Argentina que vinieron a este sector para intentar entonces desactivar estos focos. Humedecieron este sector. También actuaron los helicópteros que, recordemos, están trabajando intensamente en esta zona. Y como les decía, durante la tarde, Matilde, estaba en este sector bien activo el foco del incendio, y muy cerca de acá, a unos 20 metros, hay unas 20 viviendas más o menos que están ubicadas en este sector, y por eso los bomberos, también brigadistas, hicieron un trabajo de prevención y de básicamente intentar controlar, hacer cortafuegos para que el fuego no alcanzara ese sector. Recordemos, Matilde, que al menos en la región del Biobío se mantienen, según la última información actualizada de las autoridades regionales, se mantienen 16 puntos activos en combate, que en total en la región ya han
consumido cerca de 205.000 hectáreas. Una de las principales preocupaciones es el incendio de Santa Ana en la comuna de Coronel, que ya ha consumido más de 70.000 hectáreas. Es justamente en uno de estos sectores, el de Patagual, donde yo me encuentro en este momento. Los invito a escuchar, Matilde, parte de los testimonios de los vecinos que nos entregaron hace algunos minutos cuando en este sector en particular se vivía una emergencia bastante importante por el avance de los siniestros. Horrible, horrible, porque ya vamos 3 días que se apaga el incendio y no sabemos cómo se vuelve a prender. Y hemos estado en el peligro de la casa de la vecina de al frente, todos protegiéndonos con agua para las casas, para que no se nos quemen. Nunca pensamos que el fuego iba a llegar al valle. Estábamos conscientes de todo lo que estaba sucediendo, pero nunca pensamos que iba a llegar. Y ayer, desde Quetra, que venía el foco, y se formó uno acá arriba y yo creo que más de 20 metros eran las llamas de fuego. Ya la parte de arriba del bosque ya se quemó, entonces eso viene retrocediendo hacia la quebrada. Y abajo se hizo cortafuego con maquinaria pesada y eso ya permite de que el fuego no avance hacia las casas. Bueno, esto es todo, Paul, la ruta de la madera y se estaba acercando peligrosamente a San Pedro de la Paz, también, bueno, Coronel, tú lo decías. ¿Cuál es la preocupación respecto a esas zonas habitadas? Sí, eso es una de las particularidades que tiene este incendio de Santa Ana, que recordemos comenzó en Nacimiento y que se ha ido acercando, como bien tú decías, al sector de San Pedro de la Paz, que está muy próximo a la ciudad de Concepción. Por eso el trabajo ha sido más bien preventivo de parte de los brigadistas de bomberos para intentar controlar que este incendio no siga avanzando en esa dirección, que es hacia ese sector donde está San Pedro de la Paz, porque es un sector ya más habitado. Lo que decían las autoridades es que hasta el momento en la emergencia no ha habido por supuesto viviendas destruidas, de hecho llevan más de 2.000 viviendas destruidas, pero no ha habido un gran asentamiento urbano de las características, por ejemplo, de San Pedro de la Paz, que se haya visto afectado. De ocurrir eso, claro, sería ya una emergencia bastante más grave, ya es grave, pero sería una situación al menos inédita en esta emergencia que alcanzara un sector tan urbano como el de San Pedro de la Paz. Por eso se ha intentado hacer este trabajo preventivo de contener con helicópteros, con brigadistas, con bomberos, este sector en particular de Coronel, de Patagual, también de los cruceros, San Ricardo, Quetra, que son sectores, como yo les decía, de mucha quebrada, laderas, cerros, y que ha sido por sus características geográficas difícil de controlar. Y en eso, Matilde, no han ayudado mucho las condiciones climáticas. De hecho, se mantienen las altas temperaturas. La Dirección Meteorológica decía que para los próximos días se podían mantener temperaturas entre 30 y 33 grados entre la región del Ñuble y Biobío. La humedad quizás podía mejorar durante los próximos días, pero iba a seguir siendo baja, y los vientos también se podrían intensificar. Sobre todo en la noche también aumentan bastante los vientos, Matilde, sobre todo porque viene un sistema frontal, explicaban también desde la Dirección Meteorológica, que de alguna manera podría afectar entonces las condiciones de esta emergencia. Escuchemos, Matilde, a uno de los capitanes de las brigadas que trabajaron acá. Es el capitán de la brigada de Córdoba, de Argentina. Recordemos que la ayuda internacional que ha llegado de parte de algunos países se ha ido extendiendo. Algunos tenían contemplado trabajar en este sector 15 días. Nos comentaba el capitán de esta brigada de Argentina que ellos se iban a extender su estadía al menos 7 días más debido a esta reactivación de varios de los focos que afectan a la región del Biobío y regiones aledañas. Escuchemos. Soy de la delegación de Córdoba, Argentina. De Córdoba vinimos de Córdoba 40 brigadistas, más 20 de Buenos Aires y de otras regiones del país, así que somos 64 en total más o menos. Traemos equipamiento para trabajar en zonas de viviendas como acá, con kit,
en camionetas que tienen agua, es muy eficiente para lo que es el trabajo en interfase, y también trajimos la mitad de delegación para trabajar en zona de montaña con herramientas de zapa, motosierra, y lo más complejo por ahí sí es la topografía, subir las montañas y la condición climática, ¿no? Vientos fuertes, altas temperaturas. Claro, esos son los factores que también mencionaba Matilde respecto de las condiciones geográficas de este sector y también las climáticas que se prevén para los próximos días. En medio de esta emergencia también, Matilde, se ha abierto este debate respecto de la intencionalidad detrás de estos siniestros que han afectado a estas regiones del sur de nuestro país. Durante los últimos días, durante las últimas horas, se han entregado distintas cifras por parte del Ministerio del Interior, también de CONAF, de la Corporación de la Madera. Han justificado de alguna manera por qué existirían distintas cifras. Lo que decía el Ministerio del Interior era que de los 685 incendios que ya habían sido evaluados, al menos el 25% se había originado con intencionalidad. CONAF tenía una cifra algo mayor, también la Corporación Nacional de la Madera, y es en ese contexto entonces donde algunos diputados, como el diputado Diego Chalper, el secretario general de Renovación Nacional, pidió una sesión, solicitó que sesionara la Comisión de Defensa y también de Seguridad para poder investigar entonces las cifras finales, oficiales que hay detrás de esta emergencia respecto a la intencionalidad. Este punto y otros respecto a este debate lo revisamos también en la nota de Daniela González. Imágenes que para muchos son la prueba de la intencionalidad que está detrás de muchos de los incendios forestales en la zona centro-sur del país. Evidentemente que los incendios que estaban ocurriendo en nuestra región no tenían que ver solamente con causa dolosa, sino que con claramente intencionalidad. Lo pudimos observar con mucho mayor claridad los últimos días, donde sectores donde no teníamos ninguna posibilidad de tener incendios, se empezaron a generar focos muy programadamente. Focos que en algunos casos se transformaron en incendios siniestros que, según el gobierno, constituyen el 25% del fuego que se ha combatido o se combate en el sur, y que son investigados, entre otros organismos, por CONAF. Nosotros, en definitiva, a través del convenio hemos establecido que nosotros las acciones que se interpongan respecto a lo que son los delitos de incendios forestales o las causas de los incendios forestales, nosotros intervenimos a través de las investigaciones, pero nosotros no somos los que determinamos ni establecemos cifras, porque eso no nos corresponde a nosotros en virtud de este convenio que estoy señalando. Y es en la CONAF, precisamente, donde tendrían cifras que discrepan de la moneda respecto a que un 25% es intencional. El sistema CITCO de la Corporación Nacional Forestal muestra en su página web un 41% de intencionalidad. Las investigaciones especializadas, que son las que hace CONAF, nos dicen que de los incendios evaluados hasta el momento, que son 650, todavía faltan muchos por evaluar, pero de los que ya se evaluaron y se investigaron, tenemos un 25,1% de incendios intencionales. Probablemente hay casos intencionales, pero tenemos que tener datos, fundamentos. Precisamente esos datos son los que no coinciden con los que hoy manejan las autoridades locales. Según señalan desde el Ejecutivo, el 25% representa el análisis de 700 incendios de junio del 2022 a la fecha, no necesariamente al fuego asociado a esta emergencia, y el 41% se trata de un número que también incorpora la apreciación de los brigadistas, por eso aumenta. Ambas cifras son cifras oficiales. Obviamente son cifras que responden a dos tareas distintas. Parece ser que a veces tendemos a dividir al país entre quienes quieren aclarar el origen de los incendios y quienes parecieran no querer aclararlo. Esa disyuntiva y esa división no solo es inútil, sino que perjudica la unidad que el país requiere. Pero más allá de las cifras, las autoridades locales ya han comenzado a reunir todas las pruebas posibles para ir detrás de quienes actuaron con intención para provocar los incendios, porque la cifra de Carabineros da cuenta de 40 detenidos por presunta responsabilidad en los siniestros. Creemos que existen elementos que a lo menos nos parecen extraños y tienen que ser revisados, y elementos que hemos entregado al Ministerio Público para que haga la investigación respectiva. Lo que corresponde hoy día para nosotros y lo que espera la comunidad es que nos hagamos cargo de la prioridad. Y la prioridad nuestra, la atención nuestra, ha estado centrada en poder buscar el resguardo, la tranquilidad y la integridad física de los habitantes como también de sus viviendas.
El número oficial de incendios intencionales se determinará después de las investigaciones que hoy lidera el Ministerio Público. Actualmente los esfuerzos están centrados en la reconstrucción y en evitar la expansión de las llamas, algo que se vuelve complejo en algunos casos. Se han presentado algunos problemas con los cortafuegos en algunos terrenos de personas privadas que no han querido que se hagan cortafuegos. Esto es extremadamente importante, necesitamos pedirle a todas las personas la colaboración. Desde el gobierno han señalado que van a perseguir todo tipo de intencionalidad y que en caso de existir obstrucción al trabajo de brigadistas y bomberos, se querellarán contra los responsables. Bueno, eso habrá que determinarlo después porque todavía los incendios están en desarrollo. Pero hay algo importante, Paul, los bidones que se encontraron el día de ayer, que inicialmente muchos decían muy apresuradamente que se trataba de acelerantes, finalmente era alcohol gel. ¿Cuál fue el análisis que hicieron las autoridades de este líquido que se encontró en pleno bosque? Sí, efectivamente, de hecho fue aquí en la comuna de Coronel, en un microbasural de este sector donde se hallaron más de 60 bidones con este líquido que en un inicio no se sabía cuál era su composición. De hecho, las autoridades en el COGRID evitaban aventurarse a cuál era el contenido. Se especulaba que podía ser un líquido acelerante, pero finalmente Carabineros a través de la OCAR hizo un análisis de esta sustancia y finalmente se determinó que sería o que es finalmente alcohol gel, y que ese alcohol gel no es un acelerante por sí mismo, porque el gel de alguna manera impide la combustión de la sustancia. Por lo tanto, se descartó entonces que fuera un líquido combustible, que se usara como combustible. Finalmente se definió y se analizó esta sustancia por parte de Carabineros y se detectó entonces que era alcohol gel. Solo para terminar, Matilde, también hubo algunas polémicas respecto de a lo que dijeron algunas autoridades regionales también de Fuerzas Armadas respecto de que habrían algunos privados que estaban impidiendo la instalación de algunos cortafuegos en sectores que estaban siendo afectados por los incendios. Lo que decían las autoridades regionales es que para evitar que llegue el incendio a algunos sectores donde todavía no han alcanzado las llamas, se hace este trabajo preventivo perimetral para intentar que no avance el fuego a esos sectores. Y lo que acusaban, denunciaban también las autoridades regionales, era que habían algunos privados que estaban impidiendo que se instalaran estos perímetros, estos cortafuegos, para que llegara entonces las llamas, impedir que llegaran las llamas hasta ese sector. El almirante, de todas maneras, Keiter, de la región del Biobío, dijo que ellos no iban a dudar en actuar, en instalar esos cortafuegos si es que estaba en riesgo, en riesgo la vida de las personas de ese sector en particular. Lo otro también, Matilde, respecto de las viviendas, instalación de las viviendas, ayer se instaló la primera vivienda en el sector de Santa Juana, recordemos un sector altamente afectado por los incendios. Ya se instaló la primera vivienda de emergencia en ese sector y hoy día se instaló la primera vivienda de emergencia en el sector de Tomé. Se estiman que pueden llegar a instalarse al menos 3.000 viviendas de emergencia a raíz de este siniestro que ha afectado a la zona sur de nuestro país. Y solo para terminar, y con esto cierro, Matilde, el ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, también anunció que se van a devolver los recursos a las municipalidades que han sido afectadas por estos incendios y que han tenido que destinar gran parte de sus presupuestos para atender esta emergencia. El ministro de Hacienda dijo que le iban a devolver esos recursos a esas municipalidades en particular. Todo esto, por supuesto, vamos a estar actualizando, moviéndonos por este sector para mantenerlos informados de todo lo que ocurra. Muy bien, Paul. Bueno, la Asociación de Municipios lo había pedido específicamente, así que ahí fue una respuesta que recibieron por parte de Hacienda. Vemos que las pavesas están revoloteándote ahí, Paul, así que despedimos este despacho para que ustedes puedan salir de esa zona también y tomar resguardo. Muchísimas gracias por toda esta información y seguimos atentos a lo que nos vayas contando. Buenas noches. Por supuesto. Buenas noches. Y
La Moneda retomó el Fondo Nacional de Reconstrucción, una iniciativa creada en 2010 para reconstruir las zonas afectadas en ese entonces por el terremoto y que establece el goce de incentivos tributarios para las empresas que quieran hacer distintas donaciones, ya sea económicas o materiales. Vamos a revisar los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. Se trata de un mecanismo para los aportes económicos de privados, personas naturales o extranjeras que aporten para levantar las zonas afectadas por los incendios. Esa es la principal función del Fondo Nacional para la Reconstrucción, que buscará la colaboración de distintos sectores económicos. Canalizar donaciones del sector privado para la reconstrucción posterior a una emergencia. Esto corresponde a legislación de hace ya varios años atrás, se ha utilizado en otras oportunidades, se utilizó en la época del terremoto del 2010. Recursos para reconstruir y rehabilitar la infraestructura de instalaciones patrimoniales, zonas típicas y también financiar equipamientos en las zonas de catástrofe. Una iniciativa que establece un incentivo tributario a las donaciones efectuadas en cada caso de catástrofe, como las declaradas en las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía. Hacer un llamado a todos para que todos aporten en ideas, en propuestas y, por cierto, potenciemos lo que ha sido el aporte de todos los sectores en la emergencia, que ha sido mucho y ha sido muy importante. Las empresas que quieran donar tienen un beneficio tributario, es decir, la mitad de la donación es un crédito tributario para el impuesto a la renta. Esto permite una mejor coordinación justamente de los que quieren donar con respecto a las necesidades. Por tanto, una buena noticia poder ocupar un mecanismo que ya está vigente, que no es necesario ir al Congreso para tramitarlo. Los privados también podrán aportar con materiales y especies para la reconstrucción, hacerse cargo de obras. Por ejemplo, si existe la posibilidad de construir un colegio en una zona afectada, la empresa podría voluntariamente hacer la instalación con sus propios recursos. El fondo será organizado por el Comité Asesor del Gobierno, donde participarán las carteras de Hacienda, Interior, Economía y Vivienda, al cual no han sido invitadas las autoridades regionales. Pero quiero decir con la misma franqueza que es nuevamente centralista. No podemos seguir con esta misma práctica que tiene nuestro país, que los fondos o las decisiones solamente se tomen en Santiago y no se tomen en consideración nuestras regiones, nuestros territorios. Lo primero que espero es una corrección al comité asesor, donde se incorporen los gobiernos regionales y también los municipios. También creemos que es relevante que se pueda ampliar este beneficio a los agricultores, a los apiculteros, a todos aquellos vecinos que han sido afectados, sobre todo en los sectores rurales, ante tanta necesidad que tenemos hoy día para poder contener no tan solo el foco del incendio, sino que también la necesidad que tiene la familia del campo. La idea buscará apoyar la meta del gobierno de construir 3.000 viviendas en las zonas afectadas por los incendios forestales antes de que comience el invierno. Todo indica que eso va a ser parte de los presupuestos normales de los ministerios, agregándole un tanto adicional. Y tenemos que construir 3.000 viviendas. Estamos en este momento en esta región, estamos construyendo 11.000 viviendas antes de la catástrofe. Y tenemos más o menos 800 familias que han perdido algunas partes de su vivienda, pero también han perdido su emprendimientos que con ellos llevaban el sustento a su hogar. Actualmente, el Fondo Nacional de Reconstrucción mantiene un saldo de donaciones por 3.316 millones de pesos. La información de cómo donar está disponible en la página web del Ministerio de Hacienda. Y el gobierno alista el despliegue militar en el norte para el resguardo de la infraestructura crítica. Las autoridades regionales y comunales de la zona esperan que la medida los ayude a combatir la crisis que viven producto de la delincuencia y la migración ilegal. Los detalles en la nota que preparó Gabriel Palma. Se acabó la espera. El gobierno confirmó que la Contraloría ya tomó razón del decreto de ley que alista el despliegue de las Fuerzas Armadas para el resguardo de la infraestructura crítica. En concreto, el decreto cuenta con 8 principios que deben seguir las fuerzas de orden para ejercer el correcto control y resguardo de las fronteras y las infraestructuras establecidas. Con esto, el uso de la fuerza se verá delimitado por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, gradualidad, responsabilidad, advertencia, el deber de evitar los daños colaterales y el cumplimiento del deber y la legítima defensa. Esperamos, sin lugar a duda, que haya mayor control en nuestras fronteras.
Eso significa que haya control migratorio, en primer lugar, pero también que haya control, por ejemplo, del tráfico de personas, del tráfico de drogas, pero también el ingreso de armas a nuestro país. Sin embargo, aún falta que se definan los espacios en los que serán desplegados los funcionarios de orden y seguridad en las distintas ciudades. Por ello, las autoridades han solicitado que se enfatice principalmente en los sectores fronterizos. Nos parece que es relevante que haya resguardo en las fronteras de nuestra región, principalmente en todos aquellos pasos que no son habilitados, que son ilegales y que están por toda la zona cordillerana, como también necesitamos que se resguarde el sector de las caletas, el borde costero de nuestra región, en donde se ha detectado ingreso también de narcotráfico. De esta forma, desde los municipios y gobernaciones esperan que el Ejército y las Fuerzas Armadas sean un apoyo constante para el control, pero aseguraron que las soluciones deben apuntar a una acción del Estado en su conjunto. Sin lugar a duda que el despliegue de los militares en la frontera es una ayuda enorme para el control de la migración fundamentalmente, pero también para el control de la delincuencia, pero claramente no resuelve los problemas. Lo que hay que así hacer es fortalecer el trabajo de nuestras policías en los territorios, en las comunas. Y necesitamos que haya mayor reconocimiento y mayores competencias a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales tenemos que tener la capacidad de poder querellarnos y poder defender a nuestras regiones cuando hay crímenes de alta connotación. Este es un problema complejo que requiere soluciones complejas y articuladas de todo el Estado. Según lo confirmado por el gobierno en el comité político del día lunes, las autoridades esperan que el decreto entre en plena vigencia durante esta semana. Y en otro ámbito nos vamos a Francia. Había muchísima expectación, pero la justicia francesa aplazó el juicio de apelación de Nicolás Cepeda, condenado por el crimen de su expareja Narumi Kurosaki. La decisión se adoptó luego que la defensa del chileno no se presentara a la audiencia. Aunque la Corte ofreció un abogado de oficio, también fue rechazado por Cepeda. De esta manera, la audiencia se retomará este jueves 23 a las 9 horas. Recordemos que el joven de 32 años fue condenado en primera instancia a 28 años de cárcel por la muerte de su expareja ocurrida en 2016. La hipótesis que maneja la Fiscalía es que Nicolás Cepeda asfixió a la mujer y arrojó su cuerpo al río. Sin embargo, hasta el momento no ha aparecido un cuerpo. Bueno, y nuevamente Chile se vuelve a posicionar como uno de los países más seguros para invertir de toda América Latina, de acuerdo a un estudio publicado por Bloomberg. Factores políticos como el nuevo proceso constitucional bajaron los riesgos en este ámbito. Belén Saldías nos va a contar los detalles. Bastante es la expectativa económica para este 2023. El Ministerio de Hacienda ya proyectó un crecimiento negativo, pero con un repunte para el segundo trimestre de este año. Las inversiones son un punto clave en este escenario y según Bloomberg, Chile está recuperando el puesto como el país más seguro en este ámbito de toda América Latina. Creo que hay buenos resultados económicos que justifican que esto esté ocurriendo. Y si es una comparación nada más respecto de lo que había pasado en los últimos 2 años, la situación de la economía el 2022 fue mucho mejor que en general el ambiente que es importante para los negocios que teníamos en Chile entre el 2019, 2020, incluso el 2021. El riesgo país cayó a lo más abajo en 8 meses, siendo significativamente menor que Perú y Panamá, naciones con las que peleaba el puesto hace unos meses, pero que se toma en cuenta a la hora de definir ese indicador. En materia económica, pues esto tiene que ver con la capacidad que tiene la economía para recuperar tasas de crecimiento mayores, pero también estables. En el orden político se toma en cuenta el nivel de incertidumbre que genera el área política, y aquí lo que vemos es que Chile ha mejorado en ese sentido. Variables que favorecieron a Chile en esta ocasión debido a que la economía está dando señales de un periodo de recuperación con buenas proyecciones para finales de año y también por el proceso constitucional en curso. Por otro lado, Perú está envuelto en una crisis política con protestas que han paralizado gran parte del país y en Panamá hay una discusión por impuestos que amenaza con detener la producción de una de sus más grandes minas de cobre, generando un escenario de incertidumbre para los inversionistas. Significa que vamos a tener un financiamiento más barato, menores costos de financiamiento para las empresas, para el gobierno, para las personas.
y vamos a tener nuevas oportunidades de inversión en el país. O sea, menores costos de financiamiento significa que más proyectos se van haciendo rentables. Además, esto se suma a que la inversión extranjera durante el año 2022 en el país aumentó un 12% con respecto al 2021. Buenas noticias que son parte de las acciones que se han desarrollado por parte del Ejecutivo, así lo destacan expertos y parlamentarios. El desafío es continuar con las mejoras para que el escenario económico siga al alza. Mientras más certeza haya respecto del proceso constituyente que se está llevando a cabo y el gobierno se aleje del octubrismo, vamos a ir recuperando la confianza perdida luego del estallido social. Además, el gobierno ha jugado un rol muy importante para contener el gasto, para disminuir los niveles de inflación y para atraer mayor inversión extranjera que necesitamos para enfrentar los altos niveles de cesantía y también el proceso de recesión que estamos viviendo. Lo que hemos sabido frente al menor riesgo del país y que favorece la inversión viene en el fondo a derribar los mitos y las mentiras que había, muchas de estas desde antes que asumiera nuestro gobierno, y da cuenta de que ha sido responsable en el manejo de la economía, en el manejo de la crisis, hemos podido empezar a recuperarnos. El desafío es que las inversiones continúen llegando al país, ya que de lo contrario, según los expertos, la creación de empleos sería muy baja o nula. Cambiamos de tema. Les contamos que el gobierno ofreció residencia y nacionalidad chilena a los expatriados nicaragüenses. Durante este martes, por instrucción del presidente Gabriel Boric, se confirmó a través de un comunicado que los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior ofrecerán protección internacional a más de 300 opositores al régimen de Daniel Ortega. Asimismo, Chile arbitrará los medios legales para ofrecerles un domicilio alternativo. Recordemos que el presidente Gabriel Boric ha sido el único líder de izquierda de la región que ha condenado abiertamente a Ortega y lo ha calificado como dictador. La situación incluso ha generado debate dentro del propio oficialismo, ya que el Partido Comunista previamente ha respaldado al actual régimen nicaragüense. El pasado miércoles, recordemos, la semana pasada, Ortega despojó de su nacionalidad y ordenó confiscar sus bienes a 94 opositores políticos, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. El Ministerio de Educación anticipó que va a impulsar el proyecto de educación afectiva y sexual integral, una iniciativa contemplada en el programa del presidente Boric y que se materializaría este año. Eso sí, ya hay reparos por parte de algunos parlamentarios y expertos. Los detalles en el informe de Macarena Román. Imágenes que llaman a acordarse de lo inevitable, de marzo y el retorno a clases, pero también de los objetivos que tiene el Ministerio de Educación durante este año, uno de ellos el para algunos controversial proyecto de educación afectiva y sexual integral. Cuando uno tiende a separar los temas es de alguna manera a dividir al ser humano. Los seres humanos somos integrales y un componente esencial de nuestra integridad es la afectividad, es la sexualidad también. Un proyecto que viene desde el programa de gobierno del presidente Boric, pero que después de casi un año aún no ha sido presentado y así todo ya ha generado opiniones diversas. Hay tantos otros asuntos, pero esto nuevamente refleja que este gobierno, en lugar de gobernar y de solucionar los problemas, lo que está haciendo en materia educacional es una fuerte ideologización. No lo vamos a permitir y vamos a trabajar para que esa ley en esos términos no pueda ver la luz. Y por supuesto lo que para nosotros es trascendente es saber cuál va a ser la participación de los padres en este proyecto. No hay ningún debate que ningún sector político en nuestro país pueda vetar o restringir en un sistema democrático. Para algunos expertos es urgente legislar sobre este tipo de proyectos porque la educación afectiva y sexual estaría llegando tarde. Tan así que Chile tiene 33% de avance en legislación en torno a educación integral en sexualidad. Brasil llega a 68% y Argentina 88%. Educar en sexualidad es entregar herramientas a la niñez para las relaciones interpersonales, para aprender de consentimiento, para gestionar las emociones, para la comunicación efectiva, para la toma de decisiones. Pero aquí lo que es relevante también es que no se pasa a llevar este derecho preferente de los padres de educar a su hijo, que pareciera ser la mirada que busca imponer el Mineduc, una mirada que es desde arriba y que busque abarcar esto hacia todos los establecimientos por igual. Un tema al que habrá que llegar a acuerdos y al parecer a la brevedad, porque en lo concreto las denuncias por actos de connotación sexual han aumentado 81% entre el 2018 y 2022 según la Superintendencia de Educación.
Principalmente las denuncias que se aumentaron son las que vienen entre los mismos compañeros, compañeras, entre estudiantes, que subieron del orden de un 200%. Proyecto que según el Mineduc es parte de los objetivos, pero no el principal. Desde la cartera aseguran que la reactivación escolar es la prioridad. Es que durante el año pasado más de 50.000 estudiantes desertaron del sistema. Pero eso es parte, ¿no? El ministro tiene 10 temas en los cuales puede trabajar. La reactivación es la prioridad y la agenda legislativa obviamente corre por un carril distinto que también va a ser ejecutada. Proyecto de educación afectiva y sexual integral que debería comenzar a discutirse este año. Uno que se sumaría a la legislación de otras iniciativas, como el fin de la doble evaluación docente y la creación de los servicios locales de educación pública. Bueno, si usted está en Chile seguramente lo ha sentido, pero una nueva ola de calor se está dejando sentir en la zona centro-sur del país, la que se suma a la ya vivida a principios de mes. Ya se habla de uno de los febreros más calurosos del que se tenga registro. ¿Qué regiones abarcará? ¿Cuáles son las causas de esta seguidilla de altas temperaturas? Lo vemos en el informe de Cristian Soto. Piletas, piscinas, helados y mucha, pero mucha agua. De estas maneras, las y los chilenos intentan enfrentar las altas temperaturas que cada verano se sienten más fuertes. Es un hecho que las máximas van en aumento. Este febrero ya es uno de los más cálidos desde que se tiene registro, y ahora una nueva ola de calor azota la zona centro-sur. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Ñuble, principalmente sectores de valle y precordillera de estos lugares. Con respecto a los rangos, van a estar situados entre los 32 y los 34 grados, que los sitúa justamente en rango de aviso. Más al sur, prácticamente de la región del Biobío hasta la región de la Araucanía, se mantienen altas temperaturas, pero no estarían en rango de aviso, también en los sectores de valles y precordillera. Junto al aviso por altas temperaturas dado por la Dirección Meteorológica de Chile, también se dio una advertencia agrometeorológica entre Valparaíso y Ñuble para los próximos días, en la que se notifica a quienes están en la agricultura para que protejan a los alimentos de la ola de calor. En Santiago, febrero ha visto temperaturas en promedio cercanas a los 33 grados, lo que está 4 grados por sobre lo normal para esta época del año, fenómeno que se expande a toda la zona central del país. Durante los últimos meses, la temperatura en la zona central ha estado muy por encima de valores típicos a la fecha. Por ejemplo, en Santiago, la temperatura máxima promedio desde el 1 de abril hasta la fecha es una de las más altas jamás registradas, más de 2 grados por encima de valores típicos a la fecha. Este fenómeno tiene una explicación ya conocida, el cambio climático generado por los humanos, como uno de los principales responsables del aumento de temperaturas en el planeta. Estamos en presencia de récords que no son aislados, sino que confirman una tendencia. Mientras no detengamos el calentamiento global, los récords de temperatura continuarán rompiéndose y continuarán rompiéndose cada vez más frecuentemente. Una de las consecuencias del calentamiento global es que hace más intensos y frecuentes los eventos extremos. Mantenerse hidratado, usar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol son algunas de las recomendaciones para sobrellevar la ola de calor. Por otro lado, poner el acento en la urgencia climática para evitar que el planeta se siga calentando. Estamos de regreso en CNN Prime Noticias, solo noticias junto a Jacinta Molina para comentar lo que en materia internacional ha sido lo más importante del día, que han sido estos discursos. El primero es de Vladimir Putin y luego fue prácticamente la respuesta de Joe Biden, que estaba muy cerca. Sí. Además, geográficamente seguía en Polonia mientras Putin da este discurso, que es el discurso anual, un discurso bien agresivo con Occidente. Exactamente. ¿Cómo estás, Marilde? Muy bien. Buenas noches. Claro, pero por ejemplo es el primero que escuchamos de Vladimir Putin desde el inicio de la guerra, porque el año pasado se había suspendido. Este es un discurso anual que da ante la Asamblea Federal, que integran el Consejo de la Federación Rusa y también la Duma, y tenía la característica más bien llamativa el día de hoy, que ocurría en la antesala del primer aniversario de la guerra en Ucrania, y cuando ya desde la semana pasada sabíamos que estaba esta visita de Joe Biden a Polonia, que buscaba reeditar lo que ocurrió el año pasado, en marzo, cuando él también llega a este país, que es la frontera más oriental que tiene la OTAN, para dar un discurso. Eso lo hizo en marzo, cuando recién comenzaba ya la invasión rusa a Ucrania, y ahora cuando ya nos acercamos a ese aniversario, el próximo 24 de febrero, hubo un espacio en el cual le respondió Biden
Biden a Putin de cierta manera, eso porque en medio de las declaraciones del líder ruso ante la Asamblea Federal de su país, él decía, entre otras cosas, culpaba a Occidente de esta guerra. Ya no hablaba de una operación militar especial, por ejemplo, que es este término que le escuchábamos al comienzo, y ahí Biden de cierta manera recogía el guante horas después y decía, no es cierto, en el sentido de que lo que además agregaba Putin era que Occidente, según él, buscaba acabar con su país. Claro, que habían partido con Crimea el 2014 y que seguían ahora y que trataban de aniquilar entonces las pretensiones de Rusia. Sin embargo, eso lo desmiente categóricamente luego Biden en este discurso, que es prácticamente una respuesta. Ahora, Putin no tiene ningún éxito militar que mostrar. Por lo tanto, lo que hace es dar un anuncio, que es la salida de este tratado exactamente, que es el tratado que limita el arsenal nuclear mundial. Pero claro, él no tenía nada que decir frente a lo que está pasando en Ucrania, esta operación que finalmente tiene que aceptar que es una guerra, porque militarmente no hay ninguna buena noticia. Exactamente, y solo para complementar lo que estaba mencionando anteriormente, Biden también decía ahí que Occidente no buscaba terminar con Rusia. Es la única respuesta de cierta manera que entrega el mandatario estadounidense a este discurso. ¿Por qué? Porque ese anuncio que tú mencionabas, que es la noticia que genera el discurso de Vladimir Putin, que suspende su participación, él dice, no nos salimos, no es que nos retiramos, sino que lo congelamos, tiene que ver precisamente con este contexto en el cual vemos este choque entre Occidente y también Moscú. Vamos a revisar parte de esas declaraciones. La amenaza aumentaba cada día y según la información que recibíamos, no cabía duda de que en febrero de 2022 todo estaba preparado para la siguiente acción sangrienta en el Donbass. Fueron ellos quienes desencadenaron la guerra y nosotros usamos y estamos usando la fuerza para detenerla. Las élites occidentales no ocultan sus objetivos, como ellos dicen, de llevar a Rusia a una derrota estratégica. ¿Qué significa esto? Significa acabar con nosotros de una vez por todas. Significa que planean convertir un conflicto local en una confrontación global. Lo entendemos exactamente así. Reaccionaremos en consecuencia, porque en este caso se trata de la existencia misma de nuestro país. Ya, y antes de ahondar en este tema del tratado nuclear, que es el último que se ha firmado el año 2010, vamos a escuchar parte de las respuestas que entregaba Joe Biden precisamente a esas declaraciones de Putin. Un año después de esta guerra, Putin ya no duda de la fuerza de nuestra coalición, pero todavía duda de nuestra convicción. Pero no debe haber ninguna duda, nuestro apoyo a Ucrania no flaqueará, la OTAN no se dividirá y no nos cansaremos. La brutalidad nunca aplastará la voluntad de los libres y Ucrania nunca será una victoria para Rusia, jamás. Occidente no está conspirando para atacar a Rusia, como dijo hoy Putin, y millones de ciudadanos rusos que solo quieren vivir en paz con sus vecinos no son el enemigo. Ya, esa era la respuesta de Biden, entre otras cosas también con esa frase que ha sido parte de los titulares de esta tarde, que Rusia no va a obtener victoria en Ucrania. Vamos ahora a profundizar sobre este tratado, que es el New START, como se le ha llamado. Fue firmado el año 2010, pero también se hizo una prórroga recientemente en 2021, se extendía hasta el 2026. Lo que busca es controlar precisamente el arsenal nuclear de los países que más tienen actualmente. Por ejemplo, Rusia con Estados Unidos juntos hacen un 90%. Con miles de ojivas, que uno dice, hace falta solamente una. Por lo tanto, fija un límite, de hecho, de 1.550 como máximo, y además le da atribución a cada uno que pueda inspeccionar el arsenal que tiene el otro. Y es ahí donde Vladimir Putin manifiesta su molestia respecto a aquello. Ahí vemos el momento de cuando Barack Obama con Dmitry Medvedev en esa ocasión, en el 2010, firmaron este acuerdo. En ese entonces Vladimir Putin era primer ministro. Bueno, lo cierto es que Rusia ha dicho que no está de acuerdo con esto de que se les pueda revisar el arsenal
nacional por parte del otro. Pero en la práctica eso no se realiza desde el año 2020. Por la pandemia, ahí desde Moscú decían que ya manifestaban su rechazo a esto, y es por eso que desde hace tiempo ya Estados Unidos viene acusando a Rusia que no está cumpliendo este tratado. El hecho de que Vladimir Putin no se salga oficialmente, sino que congele, ahí genera cierta incertidumbre, porque no es una salida, pero sí hay una suspensión en un momento absolutamente tenso. Y también con esta estrategia ya más retórica de nuevamente lanzar la carta nuclear en medio de este conflicto, lo que genera muchísima tensión. Bueno, brevemente, porque esto lo hace cuando no tiene ningún resultado que mostrar, y donde además militarmente tiene al ejército ruso enfrentado con sus propios milicianos, que son este grupo Wagner, que es el grupo de mercenarios y voluntarios que están luchando, grupo que acusa al ejército de quitarle municiones. Bueno, ahí hay entonces una lucha interna dentro de ese propio ejército que no está logrando mucho. Claro, y es un grupo que opera también en el este de Ucrania, donde hemos visto los enfrentamientos han sido mayores en el último tiempo. Vamos a ver qué ocurre, por cierto, en los próximos días, y muy pendientes de lo que vaya a ser ya este 24 de febrero. Solo para cerrar y en contexto, hay advertencias de que puede haber una nueva ofensiva, incluso decían algunos en curso ya para esa fecha, y además esta visita de Joe Biden a Europa del Este que culmina mañana. En esa fecha se va de Polonia, y vamos a ver entonces lo que ocurre en las próximas jornadas. Vamos a cambiar ahora completamente de tema para contarte, Mati, televidentes, la historia de un ex secretario de Seguridad Pública de México que fue declarado culpable el día de hoy por 5 cargos relacionados con narcotráfico. Se trata de Genaro García Luna. Él tuvo un cargo en un organismo de seguridad muy importante durante el gobierno de Vicente Fox, y fue ministro durante el periodo de Felipe Calderón, y fue detenido el año 2019. A él se le acusa de ayudar, ser cómplice del cártel de Sinaloa, liderado por el Chapo Guzmán, y se le acusa de aceptar sobornos de este grupo de narcotraficantes y así poder ayudarles, por ejemplo, a traficar droga a los Estados Unidos, a entregarles datos de investigaciones que se estaban llevando en su país y ayudarlos también de otras maneras. Este juicio en Estados Unidos, porque todo esto lo dictamina un tribunal en los Estados Unidos, comenzó ya a inicios de este 2023, y el jurado se había demorado unos 3 días en deliberar y llegar finalmente a esta conclusión de manera unánime, que se necesita aquello, y durante esta tarde se informó que los 12 integrantes de este jurado ya lo habían declarado culpable. Es una declaración de culpabilidad, es distinto a la sentencia porque esa quedó pendiente para junio, y ahí se va a informar. Muy bien. Muchísimas gracias, Jasi. ¿Con esto terminamos? Teníamos otro tema. Ya. Tenemos tiempo para mostrar estas imágenes que seguro te van a sorprender también. Son las calles, los canales de Venecia, que se han quedado completamente sin agua. Todo esto tiene relación con la sequía, por cierto, que está afectando a esa parte del mundo, y además con una marea baja, de hecho, que habían advertido ahí las autoridades recientemente, y dejan, por cierto, las góndolas estancadas. No hay posibilidad de movimiento, de hacer estos recorridos turísticos. Además del recorrido turístico es un problema porque Venecia, el transporte es a través del agua, por lo tanto los taxis, digamos la recogida de la basura incluso se realiza no en las góndolas, pero en botes vía acuática, y lo que en esta época además que coincide con el carnaval, siempre el problema es la marea alta, por lo tanto uno ve que en la plaza ponen tablas para poder cruzar la plaza por la cantidad de agua. Sin embargo, ahora el problema es a la inversa y hay 70 centímetros de falta de agua. A 70 centímetros ha bajado el nivel de los canales, nunca había pasado, ese es un récord que se marcó hoy. Y más encima en época de carnaval, así que eso también afecta, por cierto, a los turistas que han llegado a esa zona. Y que son muchísimos, cerca de 5 millones decían las estimaciones que ha habido durante estos días de carnaval. Y en estas fechas se acaba de eso. Exactamente. Sí.
Así que, bien, ahora sí que nos vamos, dejamos esta entrega internacional. Muchas gracias, Jacinta. Nos vamos rápidamente a una pausa. Ya estamos de regreso, no se vayan. Bueno, y con noticias del deporte llegamos al final de esta edición de CNN Prime. Gracias por acompañarnos. Sigan en nuestra sintonía porque ya llega el informe del tiempo en CNN Tiempo y luego Futuro 360. Martes 21 de febrero, así es todo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.